Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Economía para Dummies. Mi nombre es Juan Sebastián Rojas. Mi nombre es María Camila Fandiño. Yo soy Sara Bello. Y yo soy María José de Durán. Bueno, y para iniciar queremos arrancar pues con algo que repetimos en clase muy constantemente, pero que a veces suena muy obvio en la teoría, y es que la política no puede sobrevivir sin la economía, y la economía tampoco puede existir sin la política, ¿sí? Y aquí Francia es el ejemplo perfecto, y de hecho conocido como un ejemplo contarles que justo la semana pasada el Parlamento francés suspendió la reforma de ley de pensiones, justo la misma que Macron había aprobado en 2023, y no cayó esta por argumentos fiscales sino por un cálculo político del Partido Socialista que básicamente condicionó su apoyo al gobierno de Le Cornu. Entonces, todo esto nos muestra que el choque directo entre teoría económica y realidad institucional es bastante importante. Claro, Juan Sebastián, y todo esto nos sirve como punto de entrada porque pues aquí no solamente vamos a hablar de pensiones, al contrario vamos a mostrar cómo Macron usa argumentos económicos muy típicos como productividad, incentivos, gasto público y transición energética, pero vamos a analizar ese discurso, a ver cómo este entra en una Europa que ya no responde igual al lenguaje tecnocrático. Entonces, la economía puede tener puede tener sentido en el papel, pero la política define decisiones que sobrevienen a este. Sí, exacto, y es precisamente por esto que escogimos cuatro temas donde este choque entre política y economía se vuelve muy evidente. En este tenemos mercado laboral y reformas estructurales, política fiscal, política energética y productividad y crecimiento económico, especialmente en el rezago francés frente al resto de Europa. En cada uno de estos vamos a ver qué teoría económica usa Macron y sobre todo cómo se enreda cuando pasa por el filtro político francés y europeo. Exacto, Majo. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del mercado laboral y las reformas estructurales. Macron insiste en flexibilizar el mercado laboral. Específicamente, él dice que Francia necesita reducir trabas, modernizar contratos e incentivar contrataciones. En teoría, pues es claro, si bajan los costos no salariales, aumenta la demanda laboral. Esa es la lógica del mercado de trabajo que hemos visto. Claro, y es que el problema es el contexto francés. Podemos decir que Francia tiene un modelo laboral bastante protector y muy sindicalizado. Entonces, la gente interpreta flexibilizar con precarizar. Y ahí, aunque el argumento económico tenga sentido, más incentivos para contratar, políticamente no cuaja, no genera legitimidad. Total, Majo, y además cuando comparamos con el viejo continente se nota el contraste. Por ejemplo, Alemania flexibilizó hace 2 décadas y le funcionó bastante. Por el lado de España hizo una reforma más reciente, con enfoque distinto, e Italia no logra casi nada estable. Entonces, pues, ¿qué pasa? Francia está justo apretada en el medio y Macron quiere eficiencia, pero gobierna en un país que defiende la estabilidad, y así le queda muy complicado. Oye, buenísimo eso, ¿no? Y hablando un poquito ahorita de política fiscal y gasto público, yo pienso que Macron repite que Francia necesita disciplina, todo el tiempo, pues, para que se evite un déficit permanente. Y la teoría económica que hemos visto, pues bastante cierto. El gasto público tiene un costo de oportunidad y una deuda creciente y creciente como lo tiene Francia, pues reduce el margen de Estado. Y aquí básicamente no hay misterio, es muy fácil de entender. Exacto. Además, Francia no es Alemania. Lo que pasa es que el Estado francés es enorme y por lo tanto la ciudadanía espera mucha intervención y cualquier ajuste se vuelve impopular. Entonces la teoría se ajusta, pero la política francesa dice, ¿y quién paga ese costo? Y esa tensión impide aplicar lo que en un principio sería lo racional. Claro, y aquí hablando de comparación europea, Alemania tiene disciplina integrada en su cultura fiscal. España y Portugal han tenido ciclos fiscales muy distintos. Italia vive en crisis permanente y Francia pretende aplicar la teoría con un discurso muy técnico, pero su estructura institucional no le da en el espacio político. Total, estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho, pero me parece interesante introducirnos ahora en el tema de la política energética y la transición ecológica. Siento que tiene mucho que ver. Macron insiste inicialmente en que Francia necesita una transición energética eficiente y ordenada, como lo decía Sebas, de la disciplina, compatible dentro de lo posible con el crecimiento económico del país. Esto coincide con lo que dice Magnew en Principios de Economía, cuando explica que toda decisión económica implica trade-offs. Avanzar hacia energías limpias puede reducir costos ambientales, pero requiere inversiones que afectan el corto plazo, es decir, como lo hemos venido viendo en el curso del concepto de costo de oportunidad.
El discurso tiene sus pilares en aspectos claves que se discuten frecuentemente en este tema. Energías limpias, electrificación, reducción de emisiones, competitividad en el mercado internacional. Y es la idea de las emisiones que son una externalidad negativa y el Estado debe intervenir para corregirlas. Básicamente se habla de que si Francia diversifica su matriz energética, mejorará su seguridad energética y volverá más competitiva en el mercado. Oye, Cami, qué interesante eso, ¿no? Pues todo esto en general pues dio un giro de 180 grados, no digo 360 pues porque ya en el mismo lugar, pero pues cuando comenzó la guerra con Ucrania, la invasión rusa alteró completamente el mapa energético europeo, ¿sí? De hecho, justo Macron afirmó que hay que impulsar un nuevo modelo económico y un poder energético, y asimismo también en discursos pasados dijo pues hizo bastante énfasis en que Europa debe lograr su soberanía energética, ¿sí? Siendo esto un punto clave en este nuevo contexto político y económico europeo. Y aquí es también donde podemos decir y ver la conexión entre lo político y lo económico nuevamente, como hablamos al inicio, ¿sí? Y esto lo explica Dreher, Sturm y Brillant, y que las decisiones económicas de los estados no se dan en el vacío, sino que son condicionadas por el contexto político que los rodea. Así es, Juanza. Ahora, más allá de la transición energética en Europa, se habla de independencia energética, una muestra vívida de cómo se relaciona algo tan económico con un contexto geopolítico muy marcado. Como lo explica Varoufakis, cuando dice que no existe una economía neutral, definitivamente toda decisión económica revela relaciones de poder. Y bueno, hablando un poco del contexto económico francés, el problema es que la política francesa es más lenta que el diagnóstico económico. Es decir, Macron intenta impulsar el sector nuclear y acelerar las energías renovables, pero enfrenta grandes tensiones con opositores como ambientalistas y grandes debates sobre qué es realmente pues una energía verde. Sí, exacto. O sea, eso como en general, pero para concluir el tema, es interesante mencionar el contexto en otros países europeos, como ya lo hizo Juanse anteriormente en el otro tema. Por un lado, Alemania quedó en una encrucijada por su dependencia al gas ruso, y bien lo explica Mankiw cuando habla de interdependencia, mientras que España avanza una energía más renovable, pero que depende del clima. Por otro lado, Francia, aunque tiende a ser más estable por la energía nuclear, tiene una energía profundamente estatizada. Y bueno, esto lleva a disputas institucionales, internacionales en general. Y bueno, el contexto energético en Francia no es solo ambiental o económico, tiene un pilar político muy marcado necesario de analizar. La economía brinda un escenario claro, pero son las tensiones intensas, internas precisamente, y el momento histórico los que deciden en gran medida hacia dónde avanza la transición. Y bueno, ya teniendo esto en mente, no me gustaría concluir el tema sin antes mencionar las brechas de desigualdad energética entre el denominado norte global y el sur global. Siento que este es un aspecto clave. Definitivamente no se puede ignorar. Mientras el norte ya completó su industrialización usando energías contaminantes, hoy entra a una segunda industrialización verde con capital, infraestructura y tecnología adecuada, mientras que el sur debe transicionar sin haber recibido esos beneficios iniciales, sin este punto inicial. Y esto lo menciona Varoufakis. La economía global opera dentro de las mismas relaciones de poder que hacen que esta transición no sea simétrica. En efecto, estamos observando una nueva industrialización, pero totalmente desigual. Majo, lo que dices es súper interesante y nos encantaría quedarnos en este tema hablando sobre las desigualdades que se ven en el sistema internacional. Pero creo que ha llegado el momento de cerrar este tema y pasar a uno también muy interesante, que es la productividad y el crecimiento económico. Em, y quizás ese es el más complejo, creo, porque junta economía pura con estructuras políticas muy profundas. Macron ha repetido que Francia se está quedando atrás en comparación con el resto de Europa y que sin mejoras significativas en productividad es imposible sostener el modelo social francés. Esto no es invento suyo. Sabemos que a lo largo del crecimiento, a largo plazo, el crecimiento depende casi enteramente de la productividad total de los factores. Y según la OCDE, Francia tiene hoy una productividad por hora cercana a $93, que es alta, pero cuyo ritmo de crecimiento se ha desacelerado desde la década de los 2000. El envejecimiento de la población y la rigidez del mercado laboral limitan altamente las contribuciones del capital y el trabajo, así que el margen está muy pequeño en esta brecha de productividad.
Buenísimo, Cami. Siguiendo la línea con la que ya estás hablando, Macron se apoya en esa narrativa tradicional, ¿sí? Dice que sin productividad no hay salarios más altos, ni competitividad y ni recursos fiscales para financiar un Estado social que representa casi el 31% del Producto Interno Bruto en gasto social, ¿sí? Que es uno de los más altos de la OCDE y de la politología. Como buenos estudiantes que somos, vemos otra cosa, que presenta la productividad como un desafío técnico, pues cuando en realidad es profundamente político. Y pues justo hablando también como autor y siendo bastante técnicos, autores como Pearson dice que las instituciones pues no solo estructuran incentivos económicos, sino que también definen coaliciones ganadoras y perdedoras. Y pues nuestro ejemplo que estamos usando en Francia, hablar de productividad es hablar de identidad nacional. Es importantísimo el tamaño del Estado y el tipo de economía que se quiere sostener. Exacto, y eso nos lleva al primer choque político, el propio modelo productivo francés. Francia es muy fuerte en sectores estratégicos como el transporte, la energía, el lujo y la defensa aeronáutica que han sido cultivados históricamente por el Estado. Ese es el típico ejemplo del capitalismo coordinado descrito por Hall y Sosky. Industrias grandes con planificación estatal, estabilidad laboral y fuerte presencia sindical. Esto da cohesión social, sí, pero también crea rigideces. Mientras tanto, países con modelos más flexibles como Holanda, por ejemplo, han logrado integrar innovación tecnológica mucho más rápido. La literatura sobre crecimiento endógeno muestra que los países que generan ecosistemas dinámicos de innovación y competencia suelen ver aumentos sostenidos en productividad. Francia avanza, pero su arquitectura institucional hace ese proceso mucho más lento. Claro, y el segundo choque está en lo social. La teoría económica dice que aumentar productividad significa ser más eficientes, producir más con lo mismo. Pero culturalmente en Francia, eficiencia se percibe como presión, precarización o automatización. Hirschman decía que las reformas económicas suelen enfrentarse a retóricas de la reacción. Y en Francia esto es clarísimo. Los sindicatos interpretan productividad como pérdida de derechos adquiridos. Y la literatura de políticas pública sobre path dependency explica por qué. Cuando un país ha construido durante décadas un modelo de bienestar generoso, cualquier cambio se percibe como una amenaza al contrato social. El resultado es que un debate técnico se convierte en una discusión moral, estabilidad versus modernización. Total, Majo, y cuando miramos Europa, vemos modelos contrastantes. Alemania logró hace 20 años la reforma Hartz, que aunque dolorosas, fueron acompañadas de un pacto social que permitió aumentar la competitividad. Por su lado, los países nórdicos funcionan bajo modelos consensuales donde la productividad y el bienestar no compiten, una cosa no tiene que ver con la otra. Y España incluso ha tenido mejoras en digitalización y sectores de alto valor gracias a su ecosistema tecnológico emergente. Francia crece, sí, pero lo hace a un ritmo menor. Y el Banco de Francia reconoce que entre 2019 y 2023 la productividad por hora cayó alrededor de 1,1% anual, mientras que el empleo subió, un patrón que Antion llama crecimiento empobrecedor, cuando el empleo sube en sectores de baja productividad. Y justo ahí donde está el corazón político del problema, ¿no? Haciendo pues eco de Peter Holt, Macron piensa en una lógica de eficiencia y racionalidad económica, pero pues gobierna dentro de un sistema donde la legitimidad pesa tanto como los incentivos, ¿sí? Entonces para aumentar la productividad se requieren reformas profundas como la educación técnica mucho más flexible, simplificación regulatoria, estímulos a innovación y un mercado laboral mucho más móvil, ¿sí? Pero todas esas reformas implican redistribuir costos y pues la literatura justo hace Mowgli Robinson que es importantísima acerca de política, de reformas, lo deja clarísimo, ¿sí? Las élites y grupos de interés se resistirán si perciben que perderán más de lo que ganan. Entonces Macron es muy competente explicando el diagnóstico, pero no siempre logra generar las coaliciones políticas que se necesitan. De acuerdo, Juanse. Por eso cuando Macron dice la salida es aumentar la productividad, tiene razón técnicamente, pero en Francia la productividad no es solo un objetivo económico, es un campo de batalla político. ¿Quién carga con la transición? ¿Qué sectores pierden privilegios? ¿Qué parte del Estado se reduce o se reconfigura? Cada paso abre debates identitarios y materiales, porque las instituciones francesas están construidas precisamente para proteger estabilidad, no para facilitar cambios rápidos.
No, y es que en ese sentido, Francia representa lo que Roderick llama trilema político de crecimiento. No se puede avanzar simultáneamente en hipercompetitividad global, protección social fuerte y consensos políticos estables sin hacer concesiones. Francia quiere mantener los tres, pero la productividad exige priorizar, y es ahí precisamente donde está el choque. Y ahí podemos concluir que el rezago francés en productividad es el ejemplo perfecto del choque entre teoría económica y realidad política, ¿sí? Macron tiene un diagnóstico sólido alineado con décadas de literatura económica, pero no gobierna una hoja en blanco. Gobierna Francia, un país con un modelo social robusto, instituciones que valoran la estabilidad y una historia política que resiste cambios abruptos. Y la productividad es la clave del crecimiento francés, pero también el punto donde se encuentran y chocan economía, política y identidad. Y ya con este último tema nos encantó haber hablado con ustedes. Gracias por haberse unido a nuestro primer capítulo de Economía para Dummies y esperamos que tengan un excelente día.